sobre filosofía y pues varios me dijeron que no, entonces vamos a empezar con eso, con lo fundamental de filosofía, para que de ahí partamos con los otros temas, porque los siguientes temas vamos a estar hablando sobre Marx, sobre el idealismo y el materialismo. Entonces, pues es importante saber desde dónde empieza el idealismo y el materialismo, ¿vale? Les voy a compartir mi pantalla y me avisan cuando ya la puedan ver, por favor. ¿Ya pueden ver mi pantalla, chicos? Ya, maestra. Ok. Bueno, pues vamos a empezar con los principios fundamentales de la filosofía. Yo les puse ahí una imagen que dice que para entender el marxismo tenemos que ir atrás a buscar pues las raíces como de este marxismo. Les digo que vamos a estar viendo a Marx y pues sus diferentes teorías. Ahí tiene una pregunta. ¿Qué ha pasado el hombre en la Tierra? Bueno, pues es imposible conocer como todos los pensamientos del hombre. Sin embargo, pues es más difícil pues manifestarlos o saberlos si no hay como una constancia escrita o algo que nos deje saber que, o sea, que todo pasó con el hombre, pues antes de que hubiera todo esto de la escritura, de algunos jeroglíficos que usaban. Entonces, pues de lo que sabemos, en el principio de la humanidad, pues iba a predominar la ignorancia y el temor. Ignorando las cosas, el hombre tenía miedo a todo lo que le rodeaba y su primer pensamiento sobre lo natural fue pues quién hacía ruido, ¿no? ¿Quién hacía esos truenos? ¿Quién movía la tierra? ¿Quién era el que hacía llover? Entonces, pues su primer idea del hombre pues fue decir, pues son los espíritus, ¿no? Es algo más que yo no puedo ver. Entonces, pues decían que eran los espíritus. Entonces, así el hombre, para explicarse los fenómenos de la naturaleza, se puso a inventar algunos dioses, principalmente el dios de la lluvia, el dios del fuego, el del sol, la diosa de la fecundidad, el dios de la casa, porque pues ellos decían, pues cómo es que puede haber lluvia, cómo es que puede haber fuego, qué es ese círculo, ¿no? Que todos los días nos ilumina, y pues ellos decían, no, pues es un Dios que me está brindando como ciertas materias primas para satisfacer pues ciertas necesidades. Después de que los hombres empiezan a creer como en estos espíritus, en estos dioses, como que empiezan a tener fe pues en algo, ¿no? En algo inexistente, empiezan a surgir los magos y los brujos. Estos explotaban las ideas de los dioses a su favor y se presentaban ante las personas o los reyes con trucos. Ellos les decían que eran enviados pues de sus dioses y empezaban. Antes sabemos que no había como tal pues una moneda o algo así, pero pues sí había como estas materias primas, ya empezaba a haber como algunos minerales como el oro, empezaba a haber como
el intercambio de, pues de algunas cosas como la agricultura y todas estas cuestiones que intercambiaban semillas y cosas así, ¿no? Entonces, también dentro de esto se empiezan a ver poco a poco las clases sociales. Los brujos se dice que son los primeros que empiezan como a dominar, ¿no? Porque son los que decían, ah, pues yo tengo el conocimiento de que Dios me mandó a esto. Y entonces, pues si yo soy el enviado de Dios, ustedes deben de obedecer como lo que yo les diga. Entonces, ahí es donde se empiezan a formar como estas clases sociales. Pero pues también algo bueno que surge dentro de, pues dentro de todo esto es que también empieza a haber hombres que empiezan a usar la cabeza, ¿no? Trataban de encontrarle una explicación lógica a los fenómenos que iban ocurriendo alrededor. Y a estos hombres, pues se les llamó los pensadores. Ahí les puse una imagen donde le dice, deja de pensar y haz algo útil. Y pues se le contesta, momento, ¿no? Estoy por inventar la filosofía. Y pues aquí es donde van a hacer la filosofía. La filosofía van a ser como una crítica a las creencias religiosas. Eh, Empiezan a buscarle como una razón, ya no tanto a esto, a lo religioso y así, sino a algo más, pues científico, algo más tangible, algo más lógico y entonces pues se desarrollan las ciencias. Entonces, a partir de esto, se crearon dos campos distintos. Por un lado teníamos a los que creían en Dios y por otro lado teníamos a los filósofos que trataban de encontrar pues otra explicación a todos estos fenómenos naturales que no fuera un Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Ok. Bueno, uno de los primeros filósofos era Xenófanes. Eh, bueno, de él se dice que fue un filósofo griego que se negó a adorar como a los ídolos, dioses, y él decía que si los bueyes y caballos y leones tuviesen manos y con ellas pudiesen dibujar, los caballos dibujarían la imagen de los dioses semejantes a los caballos, los bueyes semejantes a los bueyes, y todos harían cuerpos semejantes a sus cuerpos. Entonces, pues los hombres idealistas, pues creían en dioses y los asemejaban a hombres como ellos, ¿no? Con formas humanas, por así decirlo. Todas las obras de Xenófanes fueron destruidas por la clase que dominaba en esos tiempos, ya que en ese tiempo pues no se podía tolerar que los pusieran en ridículo, ¿no? Él los ponía en ridículo pues al creer otras cosas y no en los dioses y pues por eso a él le destruyeron todas sus obras. Obviamente a la religión nunca le ha convenido como que se les lleve la contraria, por así decirlo. Pero aún así, muchas personas lo escucharon, muchas personas creyeron en sus obras, ¿no? Con el tiempo, pues también la clase dominante fue creciendo, fue perfeccionando la religión, creó nuevos dioses, algunos mitos, ritos, algunas ceremonias y pues la religión también creó su propia filosofía, que es la teología. ¿Sí conocen sobre teología? Bueno, pues la teología es toda esta rama filosófica que va a hablar sobre religión pues desde el principio de los tiempos, por así decirlo. Este,
Bueno, al mismo tiempo que se creó esta teología, se creó una casta divina. Los brujos se fueron convirtiendo en sacerdotes, que unidos con algunos reyes y faraones, crearon grandes imperios. En estos imperios, pues los que eran fieles creyentes se volvían esclavos de estos brujos, de estos reyes, y y entonces ellos mismos, estos reyes, eran los que dictaban a qué dioses se iban a poder adorar y a qué dioses, pues no. Entonces también hubo un tiempo en el que la religión pegó tan fuerte en que estos reyes se metieron tanto en su papel que también creían que los tenían que adorar como dioses. Pues no sé si han visto en películas o así que las personas pues tenían que llevarles como ciertas cosas a estos reyes como un tributo, por así decirlo. A ver, vamos hacia abajo. Bueno, junto a estas ideas religiosas, como les decía, no faltaron los hombres que se negaron a creer a ciegas en la religión y optaron por analizar todo apoyados de la ciencia. Antes se me olvidó decirles que los hombres adoraban a Osiris. Bueno, entonces aquí dice, ¿no? ¿Quiénes fueron esos tales individuos? Y pues uno de estos individuos que le llevaba contra la religión, era Tales de Mileto. Tales de Mileto es considerado el padre de la filosofía. Vivió 4 siglos antes de Cristo y se dedicó a la astronomía y a la explicación científica de los fenómenos naturales. Pues Tales se va a preguntar, ¿no? ¿Por qué se mueven las nubes? ¿Qué es lo que las mueve? ¿Qué hay allá arriba, no? Que va cambiando el día, la noche y todas estas cuestiones. Otro filósofo importante, pues es Pitágoras. Pitágoras concluye que el principio de todas las cosas es un número, por lo tanto la salud era el resultado de una apropiada relación matemática de las partes corporales. Después tenemos a Heráclito. Heráclito fue el padre de la dialéctica. Era un filósofo ateo que enseñaba que todo existe y que todo fluye y cambia perpetuamente, aparece y desaparece. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, él ponía un ejemplo, ¿no? Y decía, nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque este no es nunca en 2 instantes sucesivos el mismo. Sabemos que pues en los ríos el agua va corriendo, va cambiando, entonces a algo así se refería Heráclito, que en la vida no todo es lo mismo. La historia va cambiando, los contextos van cambiando, las ideas, los pensamientos y pues las mismas personas van cambiando. Bueno, también es de conocerse que a Pitágoras y a Tales y a todos estos filósofos, pues se les declaraban pues como enemigos, ¿no? En consecuencia de esto, pues eran perseguidos y, y pues los querían matar, ¿no? Los religiosos los querían matar porque estaban en contra de ellos. Bueno, otros filósofos que también fueron importantes dentro de la historia fue Empedocles.
Empédocles sostuvo que todas las cosas estaban hechas de los 4 elementos. Esta tesis duró hasta la Edad Media. Esta tesis también fue sentando las bases de la química. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos, o voy muy rápido? ¿Ya se durmieron? Todo bien, maestra. No, maestra, todo bien. Ok. ¿Sí escuchan bien y todo? Sí, maestra. Vale. Bueno, seguimos. Otro importante filósofo era Anaxágoras. Anaxágoras pues dijo la verdad sobre el sol, que era una simple masa de fuego y piedra y no un dios como creían los atenienses. Entonces, esto provocó que Anaxágoras lo mataran por decir esto. Entonces, pues se podría decir que murió por decir la verdad, ¿no? La verdad de las cosas. Otro gran filósofo fue Sócrates. A él se le decía que era padre del humorismo porque se burlaba de todo, de los dioses, de la filosofía, del gobierno, de la religión. O sea, él no estaba feliz con nada, ¿no? Él iba en contra de todo. Entonces, pues sus principales teorías fueron negar que la moral era sinónimo de religión. Él decía que nosotros como seres humanos pues nos podemos portar bien sin creer en algún dios, que nadie va a ser malo voluntariamente, sino por ignorancia, ¿no? Porque te dejas llevar por lo que otros hacen o por lo que otros dicen. Entonces también Sócrates es el que empieza a meter en los humanos, en las personas, que deben dudar de todo, ¿no? Que la duda va a ser siempre el inicio de la verdad y él les decía, pues conócete a ti mismo, duda de lo que estás haciendo, duda de por qué están pasando las cosas. Entonces, pues esos eran algunos de los principios de Sócrates, la moral y la duda, ¿vale? Ah, bueno, Sócrates pues también fue fusilado porque a él lo acusaron de disolución social, ataque a las instituciones, de ateísmo, de falta a la moral y pues a él lo condenaron a muerte, lo hicieron beber pues un líquido pues que era muy poderoso y pues él todavía aún así en medio de bromas habló con sus discípulos, se tomó este líquido y pues murió. Entonces la mayoría de filósofos pues sí eran acusados como de estar en contra, ¿no? Y los mataban. Bueno, otro filósofo importante era Platón. Él presentó sus ideas en forma de diálogos en los que se plantaba 3 cuestiones, principalmente, ¿dónde puede el hombre hallar la verdad? ¿Cuál es el origen del universo y cuál es la finalidad del hombre en la vida? ¿Ustedes dónde creen que el hombre puede hallar la verdad? ¿Alguien quiere participar? En las experiencias que vamos teniendo. Uh-huh. Sí, sí, claro, en todas estas experiencias que vamos a ir teniendo, pues vamos a ir obteniendo la verdad, ¿no? A través de las relaciones, de las relaciones que vayamos teniendo con todo nuestro contexto. Otro filósofo pensador era Demócrito.
Bueno, se me olvidó decirles algo. Este, a ver, permítanme, chicos. Bueno, chicos, es que se me estaba olvidando algo muy importante sobre Platón y sobre lo que vamos a estar hablando dentro de las clases. Algo que también Platón se podría decir que fundó fue el idealismo. Él decía, según, que las cosas solo son las sombras de las ideas no son eternas, son cosas transitorias, y ponían un ejemplo de, entonces los caballos no existen, sino la idea de que tenemos pues un caballo, ¿no? Él hablaba sobre todas estas ideas y que, o sea, lo que veíamos, las experiencias que teníamos, no eran más que un sustracto, ¿no? De nuestra mente. Entonces, entonces él decía que las experiencias no nos van dando los sentidos, sino la razón. O sea que el hombre no puede conocer la verdad por la ciencia, sino por la inspiración del más allá. Eh, a Platón sí lo querían los reyes, los brujos y la religión, porque pues él hablaba sobre este idealismo, ¿no? Él sí mete esto como de que había algo más. Entonces, pues a él no lo amedrentaron, no le hicieron nada como a todos los demás filósofos, porque pues su definición, las definiciones que él tenía, pues satisfacía las necesidades de las autoridades, ¿no? Que la gente creyera en esta idea de que había dioses para que se les siguiera rindiendo culto y pues le siguieran dando como ciertas cosas las personas, o estas personas siguieran siendo esclavos y cuestiones de este tipo. Después, la religión también tomó ciertas ideas de Platón para, para hablar sobre la inmortalidad del alma y toda esta cuestión del pecado y cosas de este tipo. Después tenemos a otro filósofo que es Demócrito. Demócrito decía que la sustancia cósmica está compuesta de un número infinito de elementos y partículas físicamente indivisibles, indestructibles, infinitas, variables en tamaño, forma y movimiento. ¿Alguien sabe de qué era lo que hablaba Demócrito? ¿Saben cuál era esta sustancia cósmica de la que hablaba? Si no estoy mal, son de 2 átomos, ¿no? Sí, sí, Demócrito entonces, desde ese entonces, ya empezaba a hablar de los átomos, ¿no? Normalmente cuando hablamos de los átomos, hablamos sobre Einstein, pero Demócrito, pues 3 siglos antes de que surgiera esta idea en Einstein, Demócrito ya la había descubierto. Bueno, aquí vamos a cerrar como el ciclo de estos filósofos griegos con Aristóteles. Aristóteles decían que era el maestro de la sabiduría, ¿no? Porque él escribió sobre física, sobre metafísica, ética, política, filosofía, biología, zoología, fue un educador, o sea, él escribió sobre todas, ¿no? Sobre prácticamente todas las ciencias que pudieron, que existen y que pudieron existir. Entonces,
pues la influencia de Aristóteles perduró hasta la llegada del materialismo, y el materialismo pues surge en el siglo XVIII. Lo más importante que se retoma o que retoma Marx sobre Aristóteles pues fue el descubrimiento de el origen de la lucha de clases, ¿no? Aristóteles es el que se da cuenta y dice, pues hay ricos, hay pobres y Dios no existe, entonces pues, ¿qué está pasando? Entonces él se da cuenta que pues el, que el poder lo iba a tener pues los ricos, ¿no? La oligarquía, que el pueblo no iba a tener democracia. Por ejemplo, que tenían, si eran artesanos, si eran campesinos, no iban a tener como esta democracia. Entonces, también Aristóteles es el primero en descubrir como todos estos regímenes eh, económicos donde existía mucha desigualdad. Ya desde esos tiempos existía esta desigualdad, había esclavitud y pues esta esclavitud él decía que obviamente no era necesaria para que la sociedad siguiera avanzando. Pero bueno, la única esclavitud que aprobaba pues era la esclavitud de la mujer hacia la familia, ¿no? Que la mujer fuera pues entregada a su familia, pero pues era la única esclavitud que Aristóteles aceptaba. ¿Qué más? Bueno, de aquí pues vamos a empezar. Les dije que este era como el fin de los filósofos griegos, entonces vamos a empezar a hablar sobre la edad de la fe. ¿Qué saben ustedes sobre la edad de la fe? ¿Alguien quiere participar? Que me diga qué sabe sobre la edad de la fe o a qué le suena esta edad de la fe. Suena principalmente como a la Edad Media, donde la mayoría, bueno, la iglesia tenía control sobre la mayoría de las cosas. Entre la más relevante, creo que aquí sería sobre el acceso al conocimiento a través de los libros, porque solo los sacerdotes o gente relacionada con la iglesia sabía y podía leer. Uh-huh. Sí, de hecho sí tiene razón su compañero. Pues la edad de la fe es pues una época donde no dejaban que las personas tuvieran este razonamiento científico, ¿no? Solo hacía que creyeran y hablaran sobre dioses, sobre religión, y pues a los que no creían como en esta religión, pues se les iba a ir tachando obviamente de herejes. En esta edad de la fe, pues todo indicaba que la filosofía totalmente desapareció, como dice su compañero, los libros y todos estos escritos que habían hecho los filósofos anteriores, pues estaban en manos de la iglesia, ¿no? Y no dejaban que alguien más los leyera. Entonces, pues aparte de que la iglesia era la que regía en ese momento, pues se podría decir que fue un momento pues como de ignorancia para todas las personas. En esta época pues solo se desarrolla la ciencia pues fuera de Europa. En el mundo, bueno, exactamente, se empieza a desarrollar en el mundo musulmán y ellos empiezan a demostrar como todas estas falsedades bíblicas. También ellos empiezan
a dar como ciertos algoritmos para todas estas gentes incultas, ¿no? De este otro país. Entonces, a falta pues de todo este conocimiento, obviamente la gente se fue metiendo más dentro de la teología, ¿no? Hablaban sobre ángeles, sobre misterios. Aquí también empiezan a hablar sobre el satanismo, ¿no? Sobre lo bueno y lo malo. Entonces empieza a haber como muchos dogmas, ¿no? Dentro de la Iglesia católica y de hecho, pues muchas cosas de ese tiempo aún siguen estando dentro de la Iglesia católica. ¿Conocen a alguien a Maquiavelo? ¿O ha escuchado hablar sobre Maquiavelo? Tiene un libro muy famosillo que se llama El Príncipe y en este libro habla como esta diferencia de clases sociales, ¿no? Nos dice como el príncipe debe de tener esto porque eh, pues es el que gobierna, es el que lleva esto. Está bueno el libro, pero pues si no nos gusta como la política y todo esto, pues va a ser un poquito difícil de que lo entendamos, pero es muy bueno este libro, es de Maquiavelo. Luego se los paso. Bueno, Maquiavelo fue el que primero se lanza contra la iglesia en estos tiempos, en la Edad de la Fe, y hace una rebelión, ¿no? En contra de la iglesia. Y él dice que la iglesia se ha apropiado de un Dios solo para satisfacer pues ciertas necesidades particulares de estos hombres, ¿no? De estos obispos, de estos reyes. Y a partir de esta rebelión que crea este personaje, Maquiavelo, surge el Renacimiento. Y con este Renacimiento, pues surge, bueno, vuelve a renacer obviamente la ciencia, la filosofía dentro pues, de la sociedad. Bueno, aquí igualmente se empieza a ir en busca de una verdad absoluta. Entonces surge un personaje que se llama Vico y Juan Bautista, que también fue un filósofo y autor de los principios de una ciencia nueva. Bueno, pues Vico también planteó algo sobre la democracia. Él decía que porque principalmente tenía que haber un régimen, ¿no? Él pone como una escalerita y pone 3 escalones. Él habla sobre los periodos sobre los que va pasando el humano y dice que, por ejemplo, en el número 1 está el patriarcado, el hombre cazador y dominado por el misticismo, por todos estos que creen en la religión. En el tercer régimen, primero se encuentra pues lo nuevo, ¿no? La edad adulta de la humanidad. Es cuando todavía somos como pequeños, adolescentes y esto, y él identificaba que pues todavía no teníamos como pensamientos muy concretos. En el segundo régimen era cuando ya nos íbamos convirtiendo en esclavos. Al ser adultos, pues ya teníamos que trabajar. Y en el primer régimen, él decía que eran estas personas que ya estaban pues hechos, ¿no? Ya estaban moldeados a la forma pues, de toda esta religión y misticismo. Entonces,
Vico plantea en el régimen, en este régimen feudal, que debe de haber como una evolución de la sociedad, y para esta evolución de la sociedad debe de haber democracia dentro de las clases. ¿Alguien me quiere decir qué sabe, bueno, si sabe qué es democracia o a qué le suena la democracia? Bueno, Bueno, sí, dime. lo que yo sé es que es una organización social, ¿no? Donde se pretende dar una organización de sociedad donde se defiendan los derechos de las personas y que demuestre sus obligaciones. Sí, sí, claro. Pues la democracia, como bien lo dijo la compañera, es donde se van a defender ciertos derechos de las personas, ¿no? Donde va a haber como cierta participación de todos los individuos, pues para una mejor evolución de las cosas. Después del Renacimiento, de que empiezan a surgir nuevos pensadores como Descartes, que también hablaron sobre filosofía, también como, ¿quién más? Spinoza, hubo otro momento que se le llamó el empirismo. ¿De qué creen que trataba el empirismo? Ya tuvimos la edad de la fe, el Renacimiento, y ahora tenemos el empirismo. ¿De qué creen que trataba el empirismo? Bueno, lo que yo me acuerdo de que se trata de empirismo, el empirismo hablaba sobre cómo el ser humano adquiría el aprendizaje y él se guiaba por la experiencia y señalaba que gracias a los sentidos nosotros teníamos ese aprendizaje, así nos llegaba hacia nosotros. Sí, muy bien, compañera. Pues sí, como lo dijo la compañera, de eso iba el empirismo, ¿no? De cómo íbamos nosotros aprendiendo. Pues aquí ya empiezan a surgir como otras cosas. Ya no creen tanto en la metafísica. La metafísica era algo que decían que estaba ahí, pero que no iba a cambiar. Por ejemplo, la naturaleza, los árboles, hasta el mismo humano era algo que estaba ahí, pero que no iba a cambiar a través del tiempo. Bueno, eso era lo que creían los metafísicos en ese tiempo. Bueno, Marx pensaba que la filosofía se fue convirtiendo en todo un enredo, en un enredo filosófico, y entonces pues Marx se emprende a la tarea de desenredar todo esto, ¿no? Que se había venido diciendo durante todo este tiempo, todos estos pensantes y filósofos. Entonces, Marx decía que hasta este momento, con tantas teorías, tantas ciencias que habían surgido, pues él decía que pues aún así él no podía, o sea, ya podíamos interpretar al mundo, pero lo que él quería era transformarlo, ¿no? Entonces, pues de ahí empieza como toda esta filosofía de Carlos Marx, y él nos habla sobre sobre economía, él nos habla sobre el materialismo histórico. Entonces,
Ay, a ver, permítanme, chicos. Mm, Bueno, entonces, no sé si, si les quede claro hasta aquí como toda esta introducción filosófica, o a alguien no le quedó claro algo, dígame. Bueno, si ya les quedó claro, entonces, ¿de qué consideran que va a tratar como este materialismo de Carlos Marx? ¿Alguien quiere participar o los voy eligiendo por lista? ¿Tienen flojera, chicos, o qué? ¿Ya les aburrió la clase? No, maestra. Entonces, ¿por qué nadie habla? Todos se quedan callados. O ya es Porque viernes y ya su cuerpo lo sabe. estamos procesando todo lo que nos dijo ahorita sobre la filosofía. Ok. Bueno, que es algo que en sí pues ya debían de saber desde antes, porque sí llevaron filosofía, ¿no? Me parece que en Sí, segundo. maestra, pero se nos olvidó un poco. Sí, sí, sí pasa que se te olvida. Este, bueno, pues como se dan cuenta, los filósofos pues van creando como todas estas ideas, tanto idealistas como materialistas, ¿no? A partir de los filósofos se van creando como ciertas ciencias, como lo fue la física, la química, las matemáticas, y algo también de lo que vamos a estar hablando mucho va a ser sobre la dialéctica. ¿Alguien me puede decir qué es la dialéctica o qué entiende por dialéctica? ¿Nadie, chicos? Se podría decir que es como una teoría de lo que es el razonamiento y las argumentaciones de de algún discurso. Ujú. Sí, de hecho, Marx también nos va a hablar como sobre este materialismo dialéctico. Entonces, pues sí es importante que ustedes tengan claros como estos conceptos de idealismo, el concepto de materialismo, el concepto de dialéctica, el concepto de ciencia. Por ejemplo, la ciencia, pues no, Marx no la va a ver como normalmente, ¿no? Sino, de hecho existe un diccionario, un libro, un diccionario que se llama, ay, se me olvidó cómo se llamaba, chicos. Se llama, creo que Diccionario Filosófico Marxista. Ajá, sí, es el Diccionario Filosófico Marxista y entonces él define aquí muchos conceptos, pero de acuerdo a lo que él cree o a lo que él considera. Eh, Les voy a compartir mi pantalla otra vez. Permítanme tantito.
Bueno, pues yo les doy como todos estos conceptos para que no se les haga tan difícil después de entender como esta teoría de Marx, porque aún así, para muchos que la han estudiado durante años y cuestiones de este tipo, pues les cuesta un poquito de trabajo entenderla. No tenemos tantas clases, entonces pues no nos vamos a adentrar tanto en ella, nos vamos a meter más en otros temas, igual para que no se aburran, porque siento que todas estas teorías pues sí son mucho de estar leyendo, de estar pensando, reflexionando, de hacer análisis y bueno, al menos hoy siento que se aburrieron un poco. Entonces, pues voy a intentar como que en los otros temas pueda hacer un poquito más, pero pues también necesito que participen un poco ustedes, que pongan de su parte. No, maestra, no nos aburrió. No, maestra, a mí sí me gustó cómo explicó. Vale, Le entendí bien. vale, chicos. Y bueno, Sí, hasta intento maestra. como ponerles dibujitos y así para que entiendan. Bueno, yo como saben, o no sé si sabían, si leyeron la información que les mandaron, pero pues yo siempre he sido maestra en preescolar, entonces como que tengo mucho esto de hacer dibujitos y cosas así para los niños y pues se me quedó, porque siento que ponen más atención así. Es la mejor, maestra. Entonces, ahora, nuestro segundo tema es el material teórico como ciencia, pero como les decía, pues primero quería darles como toda esta pauta de la filosofía para llegar a este materialismo histórico del que Marx nos habla. Entonces, pues un concepto básico de este diccionario marxista que les decía, él define la ciencia y dice que la ciencia es la suma, el conjunto de todos los conocimientos sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento acumulados pues en todo el curso de la vida, ¿no? Eh, bueno, pues la vida va a ser histórico-social y dice que el objetivo de la ciencia consiste en dar un exacto cuadro del mundo. Esta definición es de Lenin, pero dentro de este diccionario marxista vamos a encontrar definiciones de Lenin, de Marx, de Engels y de diferentes autores que posteriormente fueron hablando sobre idealismo y materialismo histórico. Entonces, pues podríamos entender que la ciencia se va a desarrollar y va a ir avanzando conforme la evolución de nosotros como personas, de la sociedad y pues este proceso de todas estas ciencias pues va a consistir siempre en revelar como las verdades, ¿no? La verdad de todas las cosas, por así decirlo. Por eso pues las ciencias llevan siempre un proceso, una metodología, pues para determinar todas estas cuestiones. La materia, bueno, pues en este diccionario igualmente nos dicen que la materia, pues es el mundo, por su naturaleza es material, ¿no? La variedad múltiple de los fenómenos que observamos en la naturaleza representa diversas formas de la materia en movimiento. La materia es la única fuente y la última causa de todos los procesos en la naturaleza, puesto que todo se compone de la materia y por ello es engendrado el átomo, la célula viva, el organismo, el hombre pensante, son diversas formas de la materia. Entonces aquí pues como pudimos ver con los filósofos anteriores, eh, la materia ya se había descubierto desde mucho antes, ¿no? Aunque no utilizaran como este término de materia,
pero pues todos estos pensantes al investigar querían tener algo más que solo una idea, sino algo tangible, algo que ellos pudieran observar, que tal vez pudieran, no sé, sentir, algo que te causara cierto estímulo. Entonces, pues todos estos filósofos que vimos ya tenían como este concepto de materia, y pues intentaban, ¿no? Como descubrir todos estos fenómenos que se dan a través de la materia. Entonces, bueno, la materia dentro de lo filosófico, pues sirve para designar la realidad que va a reflejar el hombre, ¿no? En cuanto a sus sensaciones y por qué estas sensaciones existen independientemente, pues, de esta materia. En cuanto al materialismo, pues dice que el materialismo es una de las dos principales tendencias en la filosofía. Una de las dos principales tendencias en la filosofía que da la única respuesta científico correcta al problema cardinal de la filosofía sobre la relación entre el ser y el pensar. ¿Qué consideran ustedes que es el ser y el pensar? Ya estuvimos hablando, pero aquí en el materialismo no los manejan así, como el ser y el pensar. ¿A qué les suena el ser y el pensar? Los escucho, chicos. Bueno, para mí el pensar sería la formación de ideas o, valga la redundancia, del pensamiento. Y él sería el sujeto que está creando ese pensamiento. Sí, estás bien. Pues aquí dentro del materialismo, el ser va a ser la materia y obviamente el pensar van a ser el idealismo, ¿no? Como todas estas ideas que van surgiendo dentro del hombre. Ahora, sí, el tema en sí, materialismo histórico como ciencia. Y dice que es la teoría científica sobre la historia, es decir, el mundo natural existe con sus propias reglas y características, incluso si no hay un ser humano que las perciba o las piense. ¿Qué quiere decir esto? Que pues el mundo material va a existir, aunque no haya un ser humano, ¿no? Por ejemplo, la Tierra existiría aunque nosotros, seres pensantes, no habitáramos en ella. Por ejemplo, pues ciertos planetas existen, aunque no tengan pues habitantes en ellos o cuestiones de este tipo. Algo así nos hace saber sobre el materialismo histórico, ¿no? Que va a ir como avanzando, va a ir como teniendo ciertas características y no siempre va a ser el mismo. Bueno, pues ya también les tengo que hablar sobre, ¿cómo se llama? Bueno, pues ya después vamos a estar adentrándonos más como a estos conceptos de clases sociales, del materialismo, del idealismo. Ahorita pues siento que ya fue como mucha información, igual no quiero como pues llenarlos tantos de información y que después digan como y ya ni entendí nada porque pues fueron tantos conceptos que
que ya no sé ni qué me dijo la maestra. Entonces, pues no sé qué piensan de la clase de hoy, ¿les gustó, no les gustó? Díganme, chicos, den aportaciones sobre si les gustó, si les pareció bien la explicación o si se les hizo muy complicado entenderlo. A mí sí me gustó y me gustó cómo lo supo explicar. Bueno, se me hizo fácil la manera en que lo explicó. Vale. ¿Alguien más, chicos? A mí igual, bueno, me pareció muy bien y eso de que incluya, o sea, imágenes o así, yo digo que quiera o no, sí es atrayente para nosotros, entonces es como que, pues, sí llama nuestra, bueno, a mí llama mi atención en forma productiva y bueno, sí estoy poniendo atención, nada más que, no sé, luego me cohíbo al participar, como que ya estoy ahí y la pienso mucho, pero sí me gustó. Ok. Sí, sí, chicos, yo también entiendo como esta parte de que pues nos sintamos a veces como si participo y estoy mal o de por sí a veces como vemos que nadie participa, digo, si participo y pues no sé, como que no, existe cierto miedo, ¿no? Al poder participar y pues pues a mí sí me gustaría que participaran un poquito más para hacer las clases como más, pues que sea más como un diálogo, ¿no? Que sea más como yo les doy una aportación, pero pues también que ustedes tengan esta reflexión, porque de eso se trata esta materia, ¿no? De pensamiento político, de que ustedes hagan una reflexión sobre pues toda esta historia y que se den cuenta de que muchas cosas de la historia pues siguen sucediendo, se siguen dando, que a veces creemos como, ay, pues ya pasaron tantos años, tantos siglos, pero no nos damos cuenta que nos trajimos muchas cosas de antes, ¿no? Como la religión, pues cuánto de la religión ha cambiado, no mucho dentro de la religión católica, pues sigue habiendo como pues lo mismo, ¿no? Que pensaban antes, de hecho, dentro de la religión católica se sigue dando como cierto diezmo, cierta ofrenda, como lo hacían antes, pues todas estas personas, esclavos que usaban estos reyes, brujos, emperadores y cuestiones de este tipo. Entonces, les digo, igual a mí se me hace un poquito pues difícil darles la clase porque sé que es mucho de estarles leyendo. De hecho, ya hasta estoy bien ronca y ahorita todavía tengo mis otras clases. Pero pues sí cuesta un poquito de trabajo de que yo hable y hable y hable y ustedes no digan nada. Entonces solo les pido un poquito más de participación. Eh, Ahorita pues sí les voy a dar más teoría, pero a ver, déjenme recuerdo cuál era nuestro siguiente tema. ¿O alguien se acuerda cuál era el otro tema? Oigan, ya les pasé, por cierto, su programa de estudios. No, no. Ah, ok. Al ratito se los paso. La verdad se me pasó. Bueno, se me olvidó dárselos, pero ahorita que termine mi otra clase se los mando, ¿vale? Ah, bueno, después siguen las fuerzas productivas y vamos a hablar sobre infraestructura y superestructura. Bueno, pues esos temas ya no están tan, ¿cómo lo podríamos decir? Tan teóricos, no vamos a usar términos tan científicos, ya podemos usar como un poquito más el lenguaje
coloquial, ya lo podemos aterrizar un poquito más pues a la realidad, ¿no? A la sociedad que vivimos ahorita. Estoy leyendo un libro que sí conocen a Abentofail. Ah, bueno, si lo conocen, pues no sé si sabrán que él escribió un libro y en este libro habla sobre Chimalhuacán y como sobre la historia bueno, no la historia, sino cómo ha ido avanzando Chimalhuacán y todas estas cuestiones. Entonces lo estaba leyendo para ver si puedo aterrizarles como toda esta información, como por esta parte, ¿no? Sobre algo que nosotros estemos viendo, que estemos experimentando. No sé si la mayoría sea de Chimalhuacán o si hay algunos de otros municipios, pero pues no creo que sean tantos. Entonces, igual pues aterrizárselos por ahí, por algunas otras situaciones que estemos viviendo, como pues ahorita lo de la pandemia, como lo de los movimientos feministas. Y sí les tengo que hablar un poco sobre también la organización, porque pues en sí la organización habla sobre todos estos temas de marxismo, lenismo, ¿qué más? Bueno, habla sobre todos estos temas, entonces eh, a nosotros como maestros pues de estas materias sí nos piden que les introduzcamos un poquito estos conceptos, pero igual espero que no se aburran, no se les hagan tediosas las clases. Les digo, ya voy a intentar que las próximas sean un poquito más dinámicas, ya nada más que terminemos esto del materialismo histórico, porque sí está algo largo, todavía nos falta ver más sobre el materialismo y ya empezaríamos pues la otra clase. Solo tenemos clases jueves y viernes. Entonces, igualmente al rato les mando su programa de estudios, les mando las diapositivas que vimos hoy y les mando un cuestionario que esa va a ser su primera actividad, ¿vale? El cuestionario se los voy a mandar por Classroom. Solo ustedes lo van a contestar. Yo creo que se los voy a hacer de opción múltiple y ya tal vez les haga una abierta o dos, pero la mayoría se las voy a poner de opción múltiple para que se les haga más fácil. Y bueno, chicos, pues les paso las diapositivas y ya si no entendieron o les quedó pues alguna duda, ya se van fijando dentro de las diapositivas. Todo esto de estos conceptos filosóficos se los manejé de un libro de Rius. No sé si conozcan a Rius. Bueno, Rius es como un escritor que hace como que te cuenta la historia de una forma diferente, ¿no? Como que, bueno, si pudieron ver, les ponía como algunas imágenes como si fueran de historieta. Entonces, miren, todo este libro es como una historieta. Lo tengo en PDF, si lo quieren, me dicen y también se los paso para que lo tengan, tal vez en algún momento de su vida les sirva, porque yo así decía, ay, esos libros de qué me van a servir, y pues sí, ahorita en estos momentos, pues sí me están sirviendo para darles ciertas clases, a veces, no sé, a ustedes les pregunté, ¿tienen el libro el- mm, ay, espérenme, a ver, espérenme tantito, es que se me fue el nombre. Ah, este libro sobre qué es la sociedad. No sé si ustedes ya estaban, pero se los vieron en el CUT. ¿Alguien lo tiene?
Se llama así, ¿qué es la sociedad? No nos los dieron. ¿No? Bueno, pues también sobre este libro y sobre esta autora, Marta Harnecker, vamos a estar hablando. Igual como sea, yo les voy a estar pasando, como les digo, los libros para que los tengan y pues se puedan de ahí pues tomar algo si algún día les sirven. Ahorita pues en la materia obviamente les van a servir, ¿no? Para hacer ciertos proyectos o tareas o así. Pero pues ya después para su vida diaria me imagino que también les puede servir. ¿Tienen alguna duda de algo, de cómo van a ser las evaluaciones, de cómo, no sé? Y bueno, pues si ya no tienen dudas, pues finalizamos la clase, ya solo nos quedan 15 minutos. Les mando en un momento su programa, las diapositivas y por la tarde les estaría mandando el cuestionario. ¿Y Sí, el cuestionario hasta qué hora tendríamos para responderlo, maestra? Tendrían hasta mañana a las 12. ¿Vale? ¿Les parece bien? Ok, sí, gracias. Sí, sí, hasta mañana a las 12. Y pues ya, chicos, sería todo. Entonces, ahorita les mando su programa, les mando las diapositivas y más al rato les mando el cuestionario, ¿vale? Maestra, ¿es de las 12 del día? El cuestionario va a ser de la clase de hoy. Sí, pero antes de las 12 de la tarde. Sí. Sí, hasta las 12 de la tarde van a tener para entregar. No se vayan a confundir porque a veces se confunden entre 12 p.m. y 12 a.m., ¿vale? Recuerden que 12 a.m. ya sería del día siguiente, o sea, del domingo. Entonces tienen hasta mañana, sábado, a las 12, ¿vale? ¿Sí les parece? Sí, maestra. Sí. Está súper bien. Sí, maestra. Vale. Entonces, pues sería todo, chicos, por la clase de hoy. Tengan un bonito fin de semana y nos vemos pues hasta el jueves y pues ya, sería todo. Les mando los archivos, ¿vale? Gracias, maestra. Igualmente, cuídese, bonito fin de semana. Gracias. Igualmente, maestra, que tenga un buen fin de semana. La vamos a extrañar. Gracias, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta Maestra, luego. Cuídese. Profesora, Sí. A ver, sí. tuve problemas con mi internet y le puse en Ah. el chat mi nombre, pero no sé si lo vio. Ay, no, hoy me ha abierto el chat. Oye, Hernández Garrido, Eric, me parece que no me apareces en lista. ¿Me esperas tantito para que me pases tu nombre? ¿Bien? ¿Yo? Sí, por favor. Sí, maestra. profesora, disculpe, Sí, sí, dime. yo no me pude conectar temprano desde las 7, pero entré pues después a la clase. No sé Sí, te vi. ¿Cómo te apellidas? Andrade Romero, Joan Yael. Andrade. Andrade Romero. Y la otra chica era Jocelyn. ¿Cómo te apellidas? Ramos Martínez.